Hoy, en Secretos de Guerra, era un tremendo botín tan ansiado por Hitler como los territorios. Valiosas obras de arte, bienes personales y tesoros nacionales de todo un continente. El saqueo organizado de estas riquezas se convertiría en el robo más enorme de toda la historia de la guerra. El rastro de los expolios de la guerra y el oro nazi en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. El oro nazi. En toda guerra librada por la humanidad se han producido saqueos económicos, el botín de guerra. Sin embargo, jamás ha habido un saqueo mayor ni tan bien organizado como el que llevó a cabo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el momento en que fue elegido democráticamente en 1933, Adolf Hitler y sus tenientes del partido nazi usaron su poder para enriquecerse. Hitler gobernó Alemania con un poder absoluto, lo cual permitió al régimen nazi destruir a sus enemigos y expropiar sus bienes. Su sistema de pillaje organizado se convirtió en precursor del Tercer Reich y sentó las bases para el saqueo masivo y consiguiente genocidio de los judíos y otros pueblos por toda Europa. Las SS de Heinrich Himmler crearon un sistema de beneficios económicos para los líderes del régimen. Las actividades de las SS debían autofinanciarse. La fuente principal de sus ingresos debía ser los bienes de los enemigos del Tercer Reich, los frutos de sus trabajos forzosos y los beneficios de su posterior asesinato. A pesar de la amenaza real e inminente de recibir graves castigos, algunos alemanes, muchos de ellos judíos, otros industriales antinazis y otros políticos de la oposición, visitaron bancos suizos para ocultar y proteger sus propiedades de la expropiación de los nazis. Los bancos suizos desempeñaron un papel importante, y no me refiero solo al Banco Nacional Suizo. Los bancos comerciales sabían perfectamente cuáles de sus clientes de apellidos judíos tenían abundantes bienes, y a veces se daba la situación de que entraba un cliente muy nervioso con dos caballeros muy forzudos que llevaban trajes baratos y eran oficiales de las SS que rápidamente solicitaban una retirada en efectivo. A menudo aquello era pura extorsión. Para cometer tales violaciones de las leyes germanas, Hitler necesitaba cómplices entre la comunidad bancaria suiza. Lo que vemos en la evolución de las relaciones económicas entre Alemania y Suiza durante los años 30 y los años 40 es que Alemania era tradicionalmente el socio económico más importante de Suiza. Las instituciones financieras suizas siempre habían estado íntimamente ligadas a la economía alemana. Habían concedido a Alemania más créditos que las instituciones financieras de otros países occidentales. Con el auge de los bolcheviques en los años 20 y 30, los bancos suizos se volvieron cada vez más atractivos para que los inversores alemanes hiciesen allí sus depósitos. En su intento de ampliar su negocio crediticio por toda Europa, los suizos fortalecieron su relación con Alemania. Antes de la derrota de Francia, las relaciones de Suiza con sus vecinos estaban relativamente equilibradas.
Si bien en términos económicos, Alemania siempre ha tenido más peso que las demás potencias. Los bienes expropiados a judíos y otros enemigos del Tercer Reich no fueron destinados únicamente al tesoro público, sino que también llenaron los bolsillos de la élite nazi. El profesor Jean Ziegler es un locuaz y a menudo polémico miembro del Parlamento suizo. Y al coger ese dinero se hicieron millonarios durante la guerra. Era en realidad la lógica del gángster. No solo eran asesinos, sino que fue un régimen del crimen organizado. Las víctimas del Reich no solo sufrieron el robo de acciones, bonos, joyas y gemas. También hubo obras de arte. Los alemanes recurrían a los marchantes de arte suizos para colocar el fruto de sus extorsiones. En concreto, los marchantes suizos debían vender lo que los nazis calificaban de arte degenerado. Para los alemanes, para la ideología germana, todo aquello que no era clásico era arte degenerado. Pero como eran gángsters antes que nada, antes que ideólogos, sabían muy bien el valor que tenía en el pequeño mercado internacional que representaba Suiza, y por ello vendieron muchas cosas a través de Suiza. El escritor afincado en París, Héctor Feliciano, ha dedicado su vida a la búsqueda de las obras de arte francés desaparecidas. Hitler era tan apasionado del arte que durante la guerra planificó la creación y el desarrollo de un gran museo en Linz, que era la ciudad donde se crió como adolescente. Quería crear un museo enorme que albergase todo el arte europeo. El museo debía, digamos, reestructurar toda la historia del arte desde el punto de vista alemán. Mientras Hitler se concentraba en un museo que jamás llegaría a construir, también tenía otros planes para el resto de Europa. El saqueo que habían efectuado los nazis en Alemania, Austria y Checoslovaquia antes del inicio de la guerra había resultado bastante beneficioso. Pronto toda Europa estaría a su alcance. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. La Segunda Guerra Mundial había empezado. La faz de Europa y la historia del mundo habrían de cambiar para siempre. La guerra total que arrasaría Europa traería consigo un asombroso y sistemático saqueo. La ocupación y la guerra cuestan dinero. Y Hitler necesitaba más capital para ampliar su Reich. Hitler tenía dos problemas. Incluso en el auge de su poder dependía del mercado mundial para las materias primas estratégicas para la Wehrmacht y para las SS. Tenía que comprar petróleo, cromo, a países fuera de su radio de influencia. Necesitaba dinero convertible, así que robaba oro en los 11 países ocupados. Antes aún de estallar la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya había puesto el ojo en las reservas de oro de los países que más tarde ocuparía su ejército. Miembros del Reichsbank, el Banco Central Alemán, siguieron rápidamente a las tropas que entraron en Austria y Checoslovaquia para así incautar sus tesoros nacionales. Una vez empezada la guerra, Hitler se hizo con el oro del resto de los bancos centrales de Europa. El Tercer Reich tenía riquezas de sobra a su alcance para financiar su guerra. Pero robar el oro era tan solo la primera parte. Luego los nazis debían blanquearlo. Lo que hicieron los suizos fue no solo prestar dinero y conceder créditos a los nazis y a sus distintos regímenes marioneta, sino que ayudaron de hecho al saqueo de los tesoros nacionales. Eso significa que los bancos centrales de los distintos países ocupados por fuerzas nazis, ya fuese Checoslovaquia, Polonia, Luxemburgo, Bélgica y además el Reichsbank, seguía enseguida la Wehrmacht al ejército alemán hasta la capital para ir directos al Banco Central con la esperanza de encontrar sus reservas nacionales, sus reservas de oro, y simplemente lo robaban. Lo enviaban al Reichsbank.
No solo el oro de los tesoros nacionales fue a parar al Reichsbank. Las comunidades judías de los territorios del este fueron aniquiladas. Absolutamente todo lo que pertenecía al pueblo judío fue transformado de alguna forma en dinero. Las víctimas de los campos de concentración se vieron privadas de su dignidad, su vida y finalmente de su cuerpo, siempre que los nazis le encontrasen algún uso. Desde trabajos forzosos en fábricas de municiones hasta el pelo humano que se usaba para fabricar botas para submarinos, los nazis buscaban beneficios. Muchísimas personas se comportaron de una forma increíblemente desagradable. Es imposible imaginarse el enfoque mercantil que tenían los alemanes de la muerte. Tenían en mente explotar hasta el final todas las pertenencias. Puede decirse que uno de los motivos por los que persiguieron a los judíos era para robarles sus bienes. Eran unos gángsters. Eran el mayor clan de gángsters organizados que se pueda imaginar. Hermann Göring era un gángster con un ejército de gángsters a sus órdenes. Robaban el oro de los campos de concentración, los dientes de oro, los empastes de oro, las joyas. Y todo aquel oro iba a parar a Berlín, donde lo fundían, hacían lingotes, lo marcaban con la esvástica y lo enviaban a Suiza. En la primavera de 1940, el Tercer Reich ya tenía la vista puesta en el frente occidental. Tras los Países Bajos, Francia cayó rápidamente. Entran en París en el verano de 1940 y a los pocos días ya tienen una lista de los marchantes de arte judíos más importantes de París. Hay que recordar que París era el centro del mundo artístico en aquella época. Nueva York y Londres no existían. De modo que había un mercado enorme con grandes coleccionistas, grandes marchantes de arte, y los nazis llegaron e inmediatamente en 2 o 3 días ocuparon unas 15 o 16 galerías. El Jeu de Paume era el depósito de todo el arte que robaban los nazis, ¿de acuerdo? Los camiones con todas las obras de arte robadas pasaban por aquí y luego entraban ahí y ahí para entregar todos los objetos. Dentro del Jeu de Paume había una plantilla de unas 60 personas, con historiadores de arte, expertos de arte, fotógrafos, que cogían todas las obras y empezaban a hacer inventario. Algunas iban a Alemania y otras iban a Suiza, donde se vendían. En la Francia de tiempos de guerra, bajo el régimen de Vichy, había muchos altos cargos del gobierno y marchantes de oro ansiosos por hacer negocios con el Tercer Reich. Hay que comprender que como el mercado artístico de París, el mayor del mundo, estaba en guerra, toda su clientela internacional, británicos, americanos, quedaron aislados. De modo que los alemanes pasaron a sustituir a esos clientes y los marchantes de arte querían vender, querían colaborar, estaban ansiosos por colaborar. Muchos de ellos comprendieron que estaban saliendo al mercado muchas colecciones robadas y pensaron, si yo no vendo, alguien lo hará, ¿entiende? Y ahí no hay ideología, no hay moral. Pese a la complicidad de muchos marchantes de arte, dueños de galerías, agentes y altos cargos del gobierno, hubo algunos actos heroicos por salvar los tesoros artísticos de manos de los nazis. Algunos de los criados de los Rothschild se las arreglaron para ocultar algunas obras de arte. Y hasta hubo algunos que se inventaron trucos muy complicados para salvarlas. Una de las mansiones de los Rothschild fue ocupada por uno de los generales de Göring, el general Hansen. Y el criado personal de Rothschild se quedó en la casa trabajando para Hansen con la intención de salvar parte de los objetos. Tenía un primo que era bombero. Así que le llamó para que montase un falso incendio en una de las entradas. La casa de los Rothschild tenía 2 entradas. Los soldados alemanes destinados en la casa intentaron apagar el fuego junto con los bomberos. Mientras tanto, el criado y su primo sacaron valiosísimos objetos de plata y otras obras por la otra puerta. A pesar de estas heroicidades, el saqueo prosiguió sin freno alguno.
Hacían lo que fuera por conseguir una obra de arte que quisiese Goering, que quisiese Goebbels o que quisiese Hitler. No respetaban ninguna regla, se creían con derecho a coger lo que pudiesen. Y algunos, como el mariscal de campo Goering, eran sencillamente insaciables cuando se trataba de arte. Goering estaba muy interesado porque quería ampliar su propia colección. Durante la guerra, preguntó al Ministerio de Economía si podía tener dinero extranjero, moneda extranjera. Le dijeron, estamos en plena guerra, no podemos dárselo. De modo que se le ocurrió usar todo el arte robado que había en el Jeu de Paume y empezó a venderlo o a intercambiarlo. Para poder meterlo en Suiza, para poder meter todas estas obras en Suiza, o parte, usaban la valija diplomática con el fin de burlar la aduana. Alemania respetó y protegió la condición de país neutral de Suiza durante toda la guerra. Los bancos suizos no solo blanquearon el dinero robado por el sindicato del crimen nazi, sino que prolongaron la guerra. Existen documentos muy claros firmados por Walter Fuchs, ministro de Economía del Reich y presidente del Reichsbank, en los que dice, sin los bancos suizos no podríamos resistir más de 2 meses. ¿Por qué accedieron los suizos a participar en tantas actividades ilegales del régimen nazi? La primera razón era la constante amenaza de una invasión. Desde que Hitler ocupó el Saar, Austria y luego Checoslovaquia en marzo de 1939, los suizos temían que la zona de habla germana de su país sería el próximo blanco en el proceso de anexión. En el año que siguió a las invasiones mencionadas, el alto mando nazi llevó a cabo una detallada planificación de una invasión a gran escala de Suiza. Todas las noches cuando me metía en la cama durante la guerra, me preguntaba, ¿qué pasará a las 3 de la madrugada? ¿Nos invadirán? En la madrugada del 25 de junio de 1940, pocas horas después de entrar en vigor el armisticio entre Alemania y Francia, el alto mando alemán dio la orden de preparar la invasión de Suiza. El plan secreto pasaba por la rápida derrota de cualquier resistencia suiza y el reparto del país con Italia. Alemania invadiría las 4/5 partes del territorio que daban al norte y Mussolini ocuparía el área restante al sur de una línea que iría desde el lago Ginebra hasta el este. Sin embargo, la operación Árbol de Navidad nunca vio la luz, ya que la maquinaria de guerra alemana se concentró en otras zonas de Europa. Estaban a finales del verano de 1940 y Hitler tenía otras prioridades. Hay que recordar que Suiza es un país sin salida al mar y que dependía por completo de los países vecinos para el abastecimiento de petróleo y otras materias primas. Al final, Hitler decidió que le costaría demasiado invadir y ocupar el país. Además, consiguió casi todo lo que quería aplicando la presión que Alemania estaba en disposición de aplicar. Aún así, la amenaza de la invasión nunca desapareció. En 1942, la prensa alemana recordó de forma oficial a Suiza que era parte original del Reich. Hitler calificó al país neutral de un grano en la cara de Europa. A pesar de las amenazas de Hitler, la mayor parte del pueblo suizo estaba firmemente convencida de su neutralidad y preparada para luchar por ella. Suiza era un país montañoso con muchas bases desde las que lanzar ataques de guerrillas. No sería fácil de conquistar. Tras la derrota de Francia en junio de 1940, el general suizo electo Henri Guisan convocó a sus altos oficiales para diseñar una estrategia de defensa contra la invasión nazi. Los suizos podían volar los túneles de Saint-Gothard y Simplon como maniobra defensiva. Ello cerraría la ruta principal de provisiones y armamento entre Alemania e Italia. Haría falta un ejército de ingenieros para reconstruir los túneles, una tarea difícil en cualquier circunstancia, pero más aún bajo el fuego cruzado de las guerrillas.
El resto del ejército suizo se retiraría a sus montañas. Estas fortalezas naturales serían prácticamente imposibles de bombardear, incluso para la todopoderosa Luftwaffe. La defensa se llevaría a cabo con el ejército general y su armamento, y se realizaría principalmente en los Alpes, porque el terreno alpino es muy bueno para defenderse. Es la diferencia con Holanda. Holanda es plana y es difícil de defender, pero en Suiza hay toda una tradición defensiva. A pesar de esta estrategia defensiva, con el tiempo una invasión nazi habría resultado demasiado para las fuerzas del general Guisan. Yo creo que los suizos dijeron en su día, no somos rival para los nazis, no somos rival para el ejército y la aviación de Alemania. Y si no hacemos lo que quieren, seremos sus víctimas, como el resto de Europa. Hitler seguía irritado por la persistente neutralidad de Suiza. En 1943, con el ejército alemán ya a la defensiva, Hitler cerró filas en aquellas zonas que controlaba firmemente. Suiza siguió siendo como una espina clavada. Los alemanes temían que una vez invadida Europa por los aliados, Suiza les permitiese libre paso por su territorio. Como consecuencia, el servicio de inteligencia germano repasó los planes para una ocupación preventiva. Mientras que Himmler y las SS estaban deseosos por ocupar Suiza, los generales y asesores económicos de Hitler ganaron el pulso desaconsejándole tal maniobra. Muchos de ellos tenían grandes fortunas guardadas en los bancos suizos, algo prohibido por la ley germana, y querían que se mantuviese en secreto. Su precaria situación estratégica otorgó un nuevo significado a la neutralidad suiza. El mito de la neutralidad suiza ya existía antes de la guerra y continuó tras la guerra. Los propios suizos fomentaron la retención de ese mito. Hicieron todo lo posible por mantenerse fuera de temas polémicos. Las raíces históricas de la neutralidad suiza se remontan hasta su política interior del siglo XVI. La Confederación Suiza solo admitía a los líderes regionales tras jurar estos neutralidad absoluta en el caso de disputas entre estados confederados. En 1511, los suizos optaron por apaciguar a Francia y Austria al mantenerse neutrales en su conflicto. Lo de la neutralidad es una gran mentira. En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra cualquiera. No fue uno de los miles de conflictos en la larga historia de nuestro continente. Fue un crimen contra la humanidad. Fue la lucha entre la civilización y la barbarie. Y Hitler no era solo un jefe de Estado o un general que hacía la guerra con otro país. Era la encarnación del mal. Era un asesino de masas. Montó un régimen criminal desde la cabeza a los pies. De modo que ser neutral en un caso así, cuando la humanidad lucha por sobrevivir, es una actitud criminal, es totalmente intolerable. No creo que pueda decirse que el país entero se enriqueció. Ha disfrutado del gran privilegio de no tener una invasión, de vivir con relativa comodidad en comparación con sus vecinos. Los bancos suizos ganaron cantidades inmensas de dinero gracias a su relación con el Reich. Y el poder mundial que vemos hoy en los bancos suizos procede de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tenían una relación de negocios inmensamente rentable con Berlín. Y cuando el Reichssicherheitshauptamt le pedía algo a sus socios, estos accedían gustosos para poder mantener su negocio. Los aliados también contribuyeron al fingir que Suiza era verdaderamente neutral. Por una sencilla razón, a ellos también les era útil. En efecto, Suiza era un útil enclave para intercambios diplomáticos, para recabar información y para tratos financieros entre aliados, nazis y neutrales. Allen Dulles dirigía la Oficina Europea de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, desde Berna.
Su oficina en Suiza era la principal fuente de información para los aliados en Europa. Otra gran ventaja para los aliados era su confianza en que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que operaba desde Suiza, protegiese a los pilotos aliados derribados en Europa Central. Las redes de espionaje germanas en Suiza contaban con una organización bastante elaborada. Los nazis utilizaban a alemanes residentes en Suiza para sus labores de espionaje y poco podían hacer los suizos ante tales actividades por miedo a provocar o enemistar a Alemania. Es más, durante estos inquietos tiempos para Suiza, sus bancos ofrecieron importante intermediación financiera a los aliados. El banco Julius Baer era un pequeño banco privado propiedad de una familia judía. Ayudó a la OSS facilitándoles la moneda extranjera necesaria para muchas de sus operaciones. Los aliados también hacían negocios en Suiza. Hay que recordar que Alain Dulé, desde Berna, pudo financiar la resistencia francesa a través de los bancos suizos. Tales actos apuntan al sentimiento antinazi que prevalecía entre el pueblo suizo. Creo que el 99% de los suizos estaba en contra de Hitler. La resistencia contra la Alemania nazi en Suiza, las raíces de esa resistencia eran más fuertes en Suiza que en ningún otro país por una sencilla razón histórica, que Suiza fue creada en contra del Imperio Alemán. Suiza no era la única que hacía negocios con los alemanes. Otros países neutrales cooperaron con Hitler, sobre todo la Francia de Vichy. Turquía compró el oro nazi al igual que Suecia. La España de Francisco Franco sopesó entrar en la guerra por el bando de la Cruz Gamada, pero Franco no llegó a un acuerdo con Hitler sobre la parte del botín que correspondería a España tras la victoria nazi. Por otro lado, Franco ayudó a Alemania comprándole el oro robado a los bancos centrales de Europa vía Suiza. El Portugal de Juan Antonio Salazar también disfrutó de beneficios económicos haciendo negocios con los nazis a través de Suiza. Y la Argentina de Juan Perón, que se convertiría en refugio para los nazis tras la guerra, bullía con rumores de submarinos germanos que llevaban oro hasta el puerto del Mar de la Plata. Lo que decían esos bancos centrales de España, Portugal, Suecia o Turquía era: no queremos negociar directamente con el Reichsbank, de modo que el Banco Nacional Suizo, el Banco Central de Suiza, era el centro de blanqueo que luego vendía el oro a terceros. Mientras el viento de la guerra se volvía en contra de los alemanes tras el fracaso de su asedio a Stalingrado, el voraz apetito de capital y bienes continuaba. El banquete de Hitler tocaba a su fin, pero él seguía obsesionado con los tesoros de arte robados. Lo realmente interesante es que en plena guerra, en plena derrota, en plena persecución, en plena invasión y en pleno estado de hundimiento psicológico, Hitler redacta su testamento a finales de la guerra y sigue hablando de su colección. La guerra había pasado a un segundo plano para Hitler y las SS. Con sus ejércitos batiéndose en retirada, los nazis aceleraron su búsqueda de los expolios de la guerra. Hubo muchos intermediarios financieros suizos dispuestos a ayudar en el blanqueo y en la ocultación de los frutos del pillaje nazi. Suiza concedía créditos gubernamentales al Reich para que éste fabricase material de guerra para sus ejércitos. Alimentamos la producción inagotable y equipamos al Reich con locomotoras, armas, instrumentos de precisión, instrumentos ópticos, y así mantuvimos la guerra en marcha.
La entrada de Estados Unidos en la guerra y la incapacidad de Alemania para obtener una victoria decisiva sobre la Unión Soviética pusieron cada vez más presión sobre Suiza para aparecer más neutral todavía. Pero resultaba difícil cambiar de imagen, ya que las fuerzas germanas seguían rodeando el país y ciertos bancos suizos continuaban blanqueando el oro robado y aceptando depósitos secretos de los líderes nazis. Antes de entrar Estados Unidos en la guerra, su Departamento del Tesoro aprobó una medida para frenar el apoyo económico de Suiza al Tercer Reich en 1941. Las firmas suizas sospechosas de hacer negocios con los nazis entraron en una lista negra y sus bienes en Estados Unidos quedaron congelados. Es importante subrayar que, al contrario que en el caso de otros países neutrales, que empezaron a notar hacia finales de 1942 y principios de 1943, la batalla de Stalingrado es considerada por muchos como el punto de inflexión. Los demás países neutrales empiezan a pensar que después de todo Alemania puede perder la guerra y empiezan a cortar sus relaciones con los germanos. Pero los suizos no lo hacen y las mantienen durante 1943 a pesar de las espectaculares victorias aliadas en el norte de África. Una clara señal. A pesar del colapso de Mussolini en Italia, era una clara señal. Siguieron y siguieron porque les iba muy bien. Estados Unidos estaba decidido a poner fin al tráfico de oro por parte de los países neutrales y firmó tratados y declaraciones internacionales con los aliados para asegurar que la titularidad de cualquier propiedad, oro u otros bienes obtenidos mediante saqueos no sería reconocida tras la guerra. Los agentes del Departamento del Tesoro estadounidense llevaron a cabo una intensa cacería mundial, conocida como Operación Paraíso, para destapar, controlar e impedir la venta y desaparición de propiedades y bienes alemanes una vez acabase la guerra definitivamente. Existía una oscura sospecha de que el resto del liderazgo alemán pudiese utilizar fondos secretos depositados en países neutrales con el fin de fundar un cuarto Reich. Esa era la mayor preocupación en 1945, asegurarse de que la Alemania nazi no reviviese con la ayuda de los recursos depositados en los bancos suizos. Bien, el 10 de agosto de 1944 hubo una misteriosa conferencia celebrada por las SS en Estrasburgo para preparar la resurrección del Cuarto Reich, con o sin Hitler, y asegurar la huida de los principales líderes, de los principales criminales. El botín obtenido por los nazis durante 5 años de guerra y 12 años de dictadura estaba desperdigado por toda Europa. Parte incluso llegó hasta América del Sur. A medida que los aliados iban apresando a las fuerzas alemanas en retirada, fueron encontrando remesas de oro en Alemania y Austria. Se descubrieron gemas, obras de arte, joyas, empastes de oro, patentes industriales y otros bienes robados por los nazis. En los días finales de la guerra, las tropas americanas encontraron reservas de oro en las minas de sal de Merkers y en el campo de concentración de Buchenwald. El oro procedente de Merkers y otras fuentes nazis quedó valorado en 200 millones de dólares. Estados Unidos, Inglaterra y Francia formaron una comisión para evaluar la redistribución del oro a aquellos países cuyos bancos centrales habían sido saqueados. Pero, ¿dónde estaba la balanza del oro robado a 10 bancos centrales de Europa y cuyo valor se estimaba en unos 621 millones de dólares estadounidenses de la época? Todos volvieron la vista hacia Suiza. Los aliados no se ponían de acuerdo en una estrategia común para tratar con los suizos. Inglaterra y Francia necesitaban créditos comerciales y préstamos nacionales para relanzar sus respectivas economías de posguerra. A Estados Unidos le preocupaba que el resto de la Europa en ruinas pudiera caer víctima de una ocupación comunista.
Incluso les preocupaba que Suiza empezase a comprar oro siberiano a Moscú, entrando así en el área de influencia comunista. Además, el gobierno americano estaba experimentando un cambio político. Truman estaba en el poder y la Guerra Fría acababa de empezar. En marzo de 1946, Suiza fue invitada a la fuerza a Washington como cómplice de Hitler. Hitler llevaba muerto un año y los aliados le dijeron a los suizos: ahora tenéis que rendir cuentas. Tenéis que explicar vuestra conducta y devolver todo el oro robado que haya en vuestros bancos, sobre todo el oro nazi. Negociaron durante 68 días hasta mayo del 46 y mintieron como perros. Siento decirlo. Mintieron como cínicos. Dijeron: ¿compensaciones? ¿Compensaciones suizas? No queremos hacerlo. Somos neutrales. Nunca nos hemos aliado con ninguna de las partes en conflicto. ¿Por qué tenemos que dar compensaciones? El acuerdo de Washington entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia en nombre de todos los aliados y Suiza se firmó en mayo de 1946. El gobierno suizo accedió a devolver 250 millones de francos suizos, aproximadamente 52 millones de dólares en oro, para que los aliados los distribuyeran entre los bancos centrales saqueados por los nazis. A cambio, se retirarían todas las acusaciones internacionales contra Suiza y no se presentarían más cargos. Curiosamente, el acuerdo de Washington nunca atribuyó culpa o responsabilidad alguna a los suizos. En cambio, afirmaba que Suiza simplemente aportaba una contribución financiera a la reconstrucción económica de Europa. Tras la guerra, los aliados disponían de mucha información procedente de la Operación Paraíso, pero decidieron ignorar gran parte durante las negociaciones de los tratados de Suiza, con el Acuerdo de Washington a la cabeza. Decidieron no presionar a Suiza a pesar de contar con toda aquella información, porque al finalizar la guerra, Inglaterra y Francia sabían que necesitaban a los bancos suizos para poder relanzar sus economías que habían quedado destrozadas con la guerra. Así que presionaron mucho a Estados Unidos para que no usara la documentación de la Operación Paraíso para castigar a Suiza. Básicamente permitieron que los suizos quedaran impunes por sus asesinatos. Los libros del Banco Nacional Suizo y el Banco de Compensaciones Internacionales, otro banco con sede en Suiza y asociado con el blanqueo del oro nazi, nunca fueron examinados por los aliados. Hoy en día, solo unos pocos banqueros suizos saben cuánto oro robado fue blanqueado en Suiza. El dinero que devolvió Suiza a los aliados no incluía el expropiado a los particulares. Hubo un anexo al Acuerdo de Washington que decía que Suiza debía hacer todo lo posible por devolver el dinero depositado en sus bancos a la gente, los particulares, que habían hecho esos depósitos antes de y durante la guerra. Solo que no pasó nada durante muchos años. Tras la guerra se hizo muy poco por ayudar a los particulares que buscaban recuperar sus bienes perdidos, sus casas, sus efectos personales y sus obras de arte. El mundo acababa de entrar en la era nuclear y los aliados se enfrentaban a una nueva clase de guerra con los soviéticos, sus excompañeros de armas. El mapa de Europa se dividió rápidamente entre las dos potencias. Los aliados mostraron escaso interés por ayudar a los particulares, de modo que no es de extrañar que el gobierno y los bancos suizos hiciesen lo propio. Suiza no hizo ni caso de las reclamaciones de particulares. Las personas, las víctimas del Holocausto, volvían a este país con poca documentación, sabiendo que sus familias tenían algún depósito, pero los responsables de los bancos helvéticos les decían de forma muy desagradable y legalista: necesitamos un certificado de defunción. La respuesta era siempre: bueno, en Auschwitz no daban certificados de defunción.
Las reclamaciones de bienes personales tras la guerra se convirtieron en una pesadilla burocrática. Incluso aunque el descendiente de la víctima del Holocausto pudiese presentar lo que se llama una declaración de desaparecidos, el cajero del banco le decía: ahora demuéstreme que es usted el único heredero. El único heredero. Y como los monstruos de las SS habían matado a familias enteras, pueblos enteros, ciudades enteras, nunca podías presentar esa segunda prueba. Nunca podías presentarla. Y eso es negar la justicia en nombre del secreto bancario. Los bancos estaban volviendo el secreto bancario contra el cliente, lo cual es una forma muy perversa de aplicar la ley existente. El gobierno suizo y las instituciones financieras del país se esforzaron por sobrellevar la nueva atención que despertaban sus prácticas bancarias durante y después de la guerra. Por otro lado, tampoco resultó sencilla la devolución de obras de arte robadas por los nazis en su ocupación de Francia. Con la Europa de la posguerra al borde de la inanición masiva, los aliados no incluyeron la devolución de las obras de arte saqueadas por los nazis entre sus prioridades. Los aliados empezaron a rastrear las obras de arte y empezaron a averiguar cosas muy lentamente durante la guerra. Pero en realidad solo supieron la dimensión y la proporción del expolio tras el año 45 o el año 46, una vez liberado París. Entonces se dan cuenta de todo lo robado. La política oficial de Francia fue negarlo todo. Hay muchas personas que 50 años, 40 o 50 años después de la guerra, han decidido hablar. Algunas incluso me han dicho: ¿sabes? Después de la guerra estaba tan contento por haber sobrevivido que ni me atrevía a pedir cosas materiales. Pero ahora han comprendido que el arte no es solo una cosa material, es algo más, y están intentando recuperarlo. Solo después del fin de la Guerra Fría y del hundimiento de la Unión Soviética se han producido esfuerzos mundiales por denunciar la falta de justicia para los particulares y por pedir la compensación de los crímenes económicos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del 50 aniversario del fin de la guerra, ha surgido un renovado interés por el paradero de los bienes de los particulares que ha dado lugar a varios estudios y descubrimientos por toda Europa. En 1995, el gobierno austríaco devolvió obras de arte robadas por los nazis y que no tenían herederos. Las obras habían permanecido encerradas en un monasterio de Morbach durante 4 décadas, acumulando polvo. La propiedad de las obras fue cedida a la comunidad judía de Austria, que junto con Christie's organizó una subasta en Viena en octubre de 1996 con el fin de recaudar dinero para varias obras benéficas y fondos de educación del Holocausto. Sin embargo, los bancos suizos están tardando más en enfrentarse a las actividades de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno estadounidense descalificó varios documentos del Servicio de Inteligencia sobre el papel desempeñado por Suiza, el Banco Nacional Suizo y sus bancos comerciales e intermediarios financieros, la prensa americana empezó a interesarse mucho por el tema. Así como Edgar Bronfman, presidente del Congreso Mundial Judío, y Alphonse de Matto, senador de los Estados Unidos y presidente del Comité Bancario del Senado. Bronfman y el senador de Matto acusaron a la banca y al gobierno suizo de beneficiarse del Holocausto y retener cuentas por un valor estimado de $7.000 millones ante sus legítimos propietarios. Algunos creen que estas estimaciones son exageradas. Yo sospecharía muchísimo de todo aquel que dé por hecho que podemos tener una contabilidad exacta ahora de los miles de millones de dólares o de francos suizos en bienes robados a los judíos o a los países ocupados. O, por extensión, de todo aquel que dé por hecho que podemos tener un inventario exacto de las obras de arte robadas.
Creo que los judíos que llevaron dinero a Suiza, al ver la invasión de los países europeos por parte de los nazis, decidieron llevárselo a Inglaterra o a Estados Unidos. Esa es la razón por la que supongo, repito, supongo, que todas las sumas no son demasiado importantes. Al margen del valor estimado de las cuentas congeladas, los acontecimientos políticos siguen dominando la cuestión. El Parlamento suizo lanzó su propia investigación en diciembre de 1996. Se creó una comisión de expertos para revisar las montañas del material de archivo y establecer el papel de Suiza en el blanqueo del oro nazi y de los bienes robados. Rara vez se da que un parlamento apruebe una ley por unanimidad. Y así ha sido en las dos cámaras. De modo que creo que nuestra comisión goza de una base política muy sólida en Suiza. Creo que desde el momento en el que el Parlamento creó esta comisión, los particulares, las empresas privadas y las grandes empresas han comprendido el mensaje. Y por ahora están cooperando con nosotros de buena gana. Resulta muy difícil evaluar el margen de acción de Suiza en aquella época. Yo creo que dependió mucho del momento. En mi opinión, ese margen fue muy limitado durante el verano de 1940, aunque creo que Suiza pudo, claro que es muy fácil decirlo, pudo haber sido más abierta y más crítica a pesar de todo, al menos durante la segunda parte de la guerra. Ha intentado limitar ligeramente sus compensaciones económicas y creo que pudo haber hecho más. Y por encima de todo, y es un tema muy importante para mí, pudo hacer más a nivel político respecto a la acogida de refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En eso gozó de un margen de acción bastante evidente para mí y pudo haber hecho más en ese tema. No podemos ser el país de la Cruz Roja que va dando una imagen de generosidad si al mismo tiempo nuestra actitud es tan cerrada como lo fue en aquella época. Todo el asunto se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas para Suiza. Se sientan en su país impenetrables a todo argumento moral. Dicen, somos un pueblo aparte. Somos neutrales, no nos importan las guerras que nos rodean, los conflictos que nos rodean, la miseria que nos rodea. Hacemos negocios con todos, con el señor Hitler, con todos. Y la institución cierra los ojos. Ese es el mayor problema de Suiza hoy en día. También quedan dudas sobre el paradero de miles de las mejores obras de arte del mundo. Hay que recordar que sigue habiendo un 20% de todas las obras robadas en Francia que aún no ha aparecido. Yo creo que algunas deben estar en alguna parte de Suiza y si tenemos paciencia, aparecerán. Lo interesante es que muchas de esas obras de arte, la mayoría, una vez robadas, desaparecían y desaparecían durante unos años. Pero luego, como no, llegaban hasta América del Norte, hasta Estados Unidos principalmente, porque allí estaba el mercado. Muchos de estos cuadros robados proceden de Francia, ya que Francia fue el país más saqueado. De modo que muchos se pueden rastrear desde el lugar donde los robaron hasta el Puy de Dôme, luego hasta Suiza y luego hasta Estados Unidos. ¿Hay alguna regla legítima sobre qué expolio de guerra es legítimo? Esa clase de pregunta es un sofisma, ya que estamos hablando de la guerra, que en esencia es una empresa inmoral cuyo objetivo es matar al mayor número de personas posible, ya sean soldados o civiles. Esa diferencia antes se tenía en cuenta hasta cierto punto, pero ahora en general ya no se tiene en cuenta, y sé que los nazis no tenían en cuenta nada. Hay que recordar que estos bienes fueron robados en una época en la que las personas desesperadas hacían acuerdos desesperados y en la que al mismo tiempo algunas de las mentes más brillantes del mundo de la banca enfocaron sus fuerzas y su talento a encubrir cosas. Suponer ahora que podemos remontarnos en el tiempo y conseguir una contabilidad exacta me parece algo altamente dudoso. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la Segunda Guerra Mundial, resulta difícil estimar la verdadera pérdida económica.
Apenas puede garantizarse la recuperación de los valiosos bienes que el Tercer Reich robó a los particulares. Es más, simplemente atribuir una cifra monetaria a esta compensación sería probablemente una injusticia para las víctimas del nazismo. Se han aclarado los escalofriantes métodos utilizados por el régimen nazi para robar a Europa y a sus habitantes obras de arte, dinero, propiedades y otros bienes. Pero puede que la cantidad exacta del oro nazi y sus diversos expolios de guerra sigan siendo un misterio para siempre.